Hoy vamos a ver el modelo de interconexión de sistemas abiertos, que es conocido normalmente como el modelo OSI. Resulta que sobre la década de los 70, iniciando los 80, estaba en auge la interconexión de computadoras. Por ejemplo, IBM interconectaba bien sus equipos, pero cuando se iba a interconectar con otras marcas como por ejemplo Texas Instruments o Macintosh, tenía problemas porque no existía un estándar de interconexión. La ISO, que es la Organización Internacional para la Estandarización, decidió sacar una normatividad y sacó el modelo OSI, que es un modelo para interconexión de sistemas abiertos. Fue lanzado en 1984 con el objetivo de estandarizar la conexión entre dispositivos de sistemas abiertos, lograr una compatibilidad de interfaces y lograr una mejor capacitación y entendimiento de este tipo de modelo de conexión. Actualmente muy utilizado en la enseñanza. Lo que se hizo fue dividirlo en 7 capas o niveles. La pila se maneja de abajo hacia arriba. En el nivel 1 encontramos la capa física, luego viene la de enlace de datos, el nivel 3 es la red, en el medio de todo se encuentra el transporte, y luego encontramos los de la capa alta, que son sesión, presentación y aplicación. Aquí tenemos aquí ya lo tenemos en español. Entonces el primero que vamos a ver es el nivel físico, llegando hasta el nivel de transporte, que es como un punto medio entre la parte alta del modelo y los de la parte baja, que están muy dedicados a la parte de transmisión. En la parte más baja encontramos la capa física, que se encarga de controlar lo que es las señales y como tal la transmisión binaria. Si queremos recordar la capa física, debemos pensar en los cables, que va dentro de los cables o la fibra óptica. Entonces van las especificaciones eléctricas de los unos y los ceros, la parte binaria, toda la parte de niveles de voltaje, temporización y cambios de voltaje, la velocidad, las distancias de transmisión, está en la parte de los conectores físicos. En esta capa física se encuentra por ejemplo el cableado estructurado, todo lo que es trenzado de cobre, lo que es la fibra óptica, la radiofrecuencia de señal, muy usado ahorita en Wi-Fi, todo lo que es el transporte de señal de unos y ceros, y también viene la parte de RF. No es que el nivel físico sea propiamente como tal el cableado estructurado o la fibra, es lo que va por dentro, niveles de luz, niveles de voltajes eléctricos y ondas electromagnéticas que salen de las antenas. Un ejemplo de equipos que pertenecen a la capa 1 es por ejemplo los hub. Ellos no hacen ninguna clase de direccionamiento físico ni lógico, sencillamente como se ve aquí en la parte inferior, lo que envía uno de ellos es retransmitido hacia los otros sin tomar ninguna clase de discriminación. Cuando utilizamos cableado UTP de categoría 5, después de que superamos los 100 metros debemos utilizar repetidores, que lo que hacen es regenerar la señal que viene entrando, la amplifican y la vuelven a enviar. Estos equipos pertenecen a la capa 1, repetidores, hub, todo lo que va dentro del cable como tal, toda la señal y la transmisión binaria. En la capa 2 encontramos la parte de data link o enlace de datos y se encarga de todo el direccionamiento físico con direcciones MAC, nos determina la topología de la red, el acceso a la red como tal, maneja la notificación de errores a través del control de redundancia y se encarga de ordenar la trama y la parte del control del flujo. Equipos que trabajan en esta capa 2 son por ejemplo los switch. Ellos hacen direccionamiento físico a través de la dirección MAC. Esta dirección MAC se encuentra impresa en el hardware de todos los equipos. Adicionalmente traen una etiqueta por detrás de los equipos donde nos muestran la dirección MAC. Si queremos saber la dirección MAC por ejemplo de nuestra tarjeta de red que está interna en el computador, damos ipconfig espacio -all y nos muestra la dirección MAC que corresponde a estos 12 dígitos que podemos ver. Este es el símbolo que se utiliza para representar un switch en redes. En la capa 3, que es la capa de red, se hace la determinación de rutas IP que corresponde a todo el direccionamiento lógico. Proporciona toda la conectividad y selección de rutas entre dos sistemas de host que pueden ser ubicados en sitios geográficamente diferentes. Y básicamente lo que se encarga es de la dirección de ruta, lo que es conocido como enrutamiento. El dispositivo más usado en esta capa es el enrutador o router. Aquí tenemos un router con todos sus puertos Fast Ethernet, puertos seriales, entradas ópticas. Estos equipos ya permiten todo el direccionamiento lógico a través del direccionamiento IP que se realiza en las máquinas. Este direccionamiento es lógico porque el usuario lo puede modificar a su gusto. Los routers que normalmente nos instalan en las casas son pequeños routers inalámbricos, los que normalmente nos instalan en las casas para conectar nuestra red LAN con la red externa.
Este es el símbolo que se utiliza para representar los routers. En otros videos enseñamos a manejar el Cisco Packet Trace. Voy a dejar aquí un enlace. Y este es un software para simular redes y en él podemos hacer pruebas de lo que hemos mencionado hasta el momento. Entonces en el nivel físico encontramos lo que es los cables, los hubs y los repetidores. En el nivel 2 encontramos lo que son los switch. Y en un nivel 3 para direccionamiento de rutas lógicas IP encontramos los routers. La capa 4 de transporte se encarga de la conexión extremo-extremo y fiabilidad en los datos. El nivel de transporte de datos aísla las capas superiores y los detalles de la implementación del transporte. Se encarga de la confiabilidad del transporte entre los hosts. Esta mantiene y termina adecuadamente los circuitos virtuales utilizando dispositivos de detección y recuperación de errores de transporte. Ahí ya se empieza a dejar de lado la parte del transporte como tal. Y lo que nos venimos a enfocar es la conexión extremo-extremo, de computador a computador o de máquina a máquina. Y en esta se encuentran protocolos tan importantes como el TCP y el UDP. En la capa 5 de sesión se encarga de establecer y administrar las sesiones entre dos hosts y administra su intercambio de datos. Por ejemplo, si tenemos una sesión de internet abierta y al mismo tiempo estamos trabajando con una de FTP, él se encarga de administrar estas dos sesiones, de recuperarlas si se llegan a caer y cerrarlas adecuadamente. La capa 6 o capa de presentación se encarga de la presentación de los datos como tal. Hace como una especie de traducción. Esta garantiza que los datos que son enviados de la capa de aplicación puedan ser leídos por la capa de aplicación del otro. Y de ser necesario, esta capa hace traducción de varios formatos de datos utilizando un formato común que pueda ser entendido por ambas partes. Esta capa es la primera que se centra más en el contenido que en la comunicación como tal. Se centra más en la sintaxis y en la forma de los datos. Tengamos en cuenta que diferentes fabricantes manejan de forma diferente los datos. Y con la gran variedad de sistemas operativos pueden llegar a variar estos datos, y la capa de presentación se encarga de hacer una traducción a un lenguaje común que pueda ser entendido por los dos extremos. Por último tenemos la capa de aplicación que presta los servicios de red de aplicaciones. Entonces le ofrece a las aplicaciones de los usuarios la posibilidad de acceder al servicio de las otras 6 capas para realizar la transmisión de datos. En esta se define qué protocolo se va a utilizar para el intercambio de datos. Por ejemplo, si el usuario tiene una aplicación de correo, en esta capa se asignan protocolos como el POP o el SMTP. Si quiere hacer transferencia de archivos, utiliza el protocolo FTP. O otro ejemplo es el protocolo de configuración dinámica de host, el de HCP o el DNS como sistema de nombres de dominio, que se encuentran dentro de la capa de aplicación, la última del sistema OSI.